Muy buenas tardes. Gracias a todos por acudir a esta conferencia de clausura de la 35ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad de San Roque. Hoy, para la clausura, pues tenemos a otro brillante conferenciante. Durante esta 35ª edición se han sucedido una alta participación de personalidades y de referentes de la opinión pública de nuestro país, comenzando por tener presencia y protagonista internacional de vecinas y vecinos de San Roque, encabezados por Andrés Vázquez de Sola y por Carlos Pacheco, y también se han ido sumando a lo largo de estas casi ya 2 semanas numerosos ponentes, y también han brillado la conferencia inaugural de Alfonso Herra, la conferencia que con motivo de la opinión de la Jurisdicción Universal nos ofreció el exmagistrado Baltasar Garzón. Así se han ido sucediendo más ponentes hasta que hoy, previa a la apertura de nuevos seminarios en el día de mañana, con los que se cerrarán esta 35ª edición de los cursos de verano, tenemos el honor de contar en la ciudad de San Roque, tenemos el honor de contar en la ciudad de San Roque con un periodista joven, pero no por ello ya currante y currado en esto de la vida pública. Un periodista que, aparte de su trayectoria en distintos medios, presenta la principal virtud que pueda tener también un periodista, que es la de ofrecer información y también opinión. Ofrecer información y ofrecer su opinión personal, que por eso creo que le han tirado de la oreja. Bueno, voy con mi intervención y luego les iré presentando a los miembros de la mesa. El mundo del periodismo está sometido a una serie de importantes cambios ajenos a otras profesiones. Estos cambios se suceden de manera arrolladora y en muy poco tiempo. La aparición de Internet como algo cotidiano ha revolucionado este sector de manera especial. La prensa digital tiene cada vez más peso y hay quien afirma que el papel tiene sus días contados. A la revolución de las redes sociales se une la crisis económica que ha hecho especial mella en el periodismo. Muchos medios han cerrado y un número elevado de profesionales han ido a engrosar las listas del paro. En este sentido, por los datos que ofrece la Asociación de Periodistas de nuestra comarca, conocemos los estragos que la crisis ha causado en el campo de Gibraltar en el sector del periodismo. También resulta cuanto menos paradójico que mientras se informa sobre la problemática laboral en las empresas, en las propias redacciones se viven situaciones de absoluta precariedad en el empleo y no en pocas ocasiones explotación de muchos profesionales. Jesús de la Cerna, expresidente de la FAPE, afirmó que sin un salario digno no se puede hablar de ética, ni de rigor, ni de independencia. La libertad de expresión como un valor ineludible, demasiadas veces está en peligro por múltiples causas. Las dificultades para realizar el trabajo periodístico a veces viene dada desde los propios poderes públicos. Convivimos con estas situaciones diariamente. Algunos amigos periodistas me hablan de estas preocupaciones y son conscientes que, al igual que es necesario mejorar las condiciones laborales de los profesionales, también hay que recuperar parte del prestigio que siempre tuvo la profesión de periodista. Los profesionales han enarbolado en toda España, y lo han hecho también en nuestra comarca, con la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, el lema «Sin periodismo no hay democracia». Un lema y una reivindicación que resume esa situación de la prensa en nuestro país. Por otra parte, la autocrítica es un sano ejercicio que los profesionales deben plantearse. En una de las conclusiones del reciente concluido segundo Congreso de Periodistas del Estrecho, que organiza la misma Asociación del Campo de Gibraltar, se recogía que constatamos con preocupación algunos excesos que se producen en el comportamiento informativo, motivado por el ansia de ejercer un poder que consideramos no nos corresponde. La ciudadanía, a la larga, nos reclamará por un comportamiento que nos debería ser ajeno. Muchas cuestiones que aparecen en esta actividad profesional y que no la hacen nada fácil en los momentos actuales. Por todo ello, tanto la Universidad de Cádiz como el propio Ayuntamiento de San Roque, que represento, no podían pasar por alto una cuestión que a todos nos preocupa y nos interesa como ciudadanos. Y el profesional que por unanimidad elegimos
para esta 35ª edición del curso de verano de San Roque, para que nos hablase de esta problemática, no es otro que Jesús Cintora, que, si él me lo permite, puedo decir que ha sufrido en propia persona esas presiones que el mundo del periodismo vive todos los días, aunque no nos percatemos de ello cuando se producen en medios más modestos. Todos conocen a qué me refiero. Jesús Cintora se hizo cargo del espacio de Las Mañanas de 4 en mayo del 2013, permaneciendo hasta marzo del 2015, cada vez con mayor audiencia, cada vez con mayor aceptación, hasta que fue cesado en esa misma fecha por la empresa Mediaset. Su marcha de este programa causó un amplio malestar en muchos telespectadores que seguían al periodista y le admiraban por su compromiso profesional. No quiero extenderme más, nosotros estamos deseando escuchar sus palabras, tenemos una mesa amplia, y decía que, como se titula su conferencia, muchos estamos convencidos de que el periodismo está ante su hora de la verdad y que hay que hacer periodismo aunque haya quien le duela. Es un ejercicio claro de democracia y de profesionalidad. Muchas gracias, Jesús, por aceptar esta invitación al curso de verano de San Roque, y a todos por compartir este especial momento para todos. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar al resto de la mesa, no sin antes señalar que la juventud que vemos desde la distancia con Jesús Cintora es real. Creo que es de los primeros conferenciantes que en los 4 años y un mes que llevo de alcalde presento a un conferenciante más joven que yo, así que ya me voy haciendo mayor. Tiene la palabra la teniente alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena Pérez. Buenas noches, alcalde de la ciudad de San Roque y vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, don Juan Carlos Ruiz Boix, vicerrectora de Responsabilidad Social y Extensión Cultural, doña Teresa García, don Jesús Cintora, bienvenido a la ciudad de San Roque y gracias por aceptar tan atentamente nuestra invitación como ponente de esta conferencia de clausura, de la que es la 35ª edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz en la ciudad de San Roque. Para los que le seguimos profesionalmente, el título elegido para su conferencia, La hora de la verdad, periodismo aunque duela, define claramente su visión del periodismo y se convierte en su firme carta de presentación. Un placer tenerle en esta edición y en nuestra ciudad. Desde la Delegación de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de San Roque quiero darles la bienvenida y, por supuesto, las gracias. Gracias por la acogida a esta 35ª edición y a todas y cada una de las actividades paralelas culturales que hemos preparado y programado con motivo de este curso de verano, con un éxito de participación constante. Nuestro objetivo, crear una edición atractiva, abierta y democrática, logrando un foro de libertad de expresión, de libertad de opinión y, por supuesto, de libertad de cátedra, para enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, con temas diversos y de actualidad. Especial mención a todos los ponentes y conferenciantes de esta edición, que junto a los alumnos y alumnas dan vida a los distintos seminarios. Imprescindibles como compañeros de viaje, la Universidad de Cádiz. Mi agradecimiento por el trabajo realizado y la perfecta sintonía con el Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Y permítanme que traslade mi más sincero agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores de esta edición, a la Delegación de Cultura, a todo el equipo al completo, con César Aldana como coordinador, y a Multimedia, por el trabajo y esfuerzo realizado. Y por último, recordar que mañana comienzan 3 nuevos seminarios que finalizan este sábado día 25 de julio y que clausurarán definitivamente la presente edición. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
que nos acompaña también y tiene el placer de hacerlo por segunda ocasión en esta edición, la señora vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz, doña Teresa García Valderrama, a la que le cedo la palabra y nos hará una breve presentación de nuestro conferenciante. Teresa. Muchas gracias. Bueno, señor alcalde del Ayuntamiento de San Roque, señora concejala delegada de Cultura, señor Jesús Cintora, señoras y señores, buenas noches a todos. Yo voy a hacer una breve presentación del conferenciante Jesús Cintora. Jesús Cintora Pérez nació en Ágreda, Soria, en 1977 y es uno de los periodistas más activos y pujantes de la escena mediática española. Licenciado en Periodismo en la Universidad de Navarra, fue también profesor asociado de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus primeros trabajos se desarrollaron en las emisoras de la cadena SER de Soria, Pamplona y Zaragoza, y además de en Televisión Española Navarra, El Mundo, Radio Marca y Canal Satélite Digital. Entre 2002 y 2006 fue el coordinador de la sección informativa del programa Hoy por Hoy, dirigido por Iñaki Gabilondo primero y por Carles Francino desde 2005. A continuación dirigió Hora 14 y Hora 25 fin de semana hasta marzo de 2011, cuando empezó a dirigir Matinal SER tras la reestructuración de los servicios informativos de la cadena SER. En el ámbito televisivo, Cintora ha participado como analista político en varios programas de televisión, entre los que destacan el programa de Ana Rosa o El Gran Debate en Telecinco, Alto y Claro en Telemadrid y Una mirada a El Mundo 2012 en Discovery Max, además de presentar el programa de actualidad Las Mañanas de 4. Jesús Cintora ha publicado recientemente La Hora de la Verdad, una obra prologada por el también periodista Iñaki Gabilondo a modo de visión de la España actual a través de las palabras de relevantes personajes como los políticos Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Albert Rivera, periodistas de la talla del propio Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez o Alicia Gutiérrez, y el politólogo Antón Losada, el economista José Carlos Díez o los jueces Elpidio Silva y Joaquín Bosch. La obra conecta directamente con el título de la conferencia que Cintora nos ofrecerá hoy. La Hora de la Verdad, periodismo aunque duela. Una crítica lectura del estado actual del periodismo en nuestro país que sin duda contribuirá a enriquecer nuestra perspectiva y opinión sobre una escena tan necesaria como controvertida. Muchas gracias. Y ahora sí, el turno para quien todos esperamos su intervención, para Jesús Cintora. Supongo que ¿es este el micro? Perfecto. Hola, ¿se me oye? Sí. Qué bien. Bueno, doy las gracias al alcalde, doy las gracias a la concejala de Cultura, también a la vicerrectora, a las autoridades presentes y, por supuesto, os doy las gracias a vosotros por estar aquí en un día como hoy, un día de calor en el que se puede estar también perfectamente bien ahí al fresco, sentado en la puerta de casa o en la playa o en cualquier lugar. Mi intención, a fin de cuentas, es dar un punto de vista, pero también escuchar vuestras preguntas. Lo que queráis preguntar, me encanta que la gente pregunte y me encanta entablar una conversación con el público. A fin de cuentas, yo estoy aquí, entre otras cosas, porque no puedo estar en el programa de televisión que tenía porque me quitaron. Es decir, si yo tuviera el programa del que me quitaron, pues no habría podido venir porque mañana tendría que hacerlo y me levantaba a las 5 de la mañana para poner todo lo que había de mi parte para que fuese el programa que era, ¿no? Y es de lo que quiero hablar. Como bien decía el alcalde, hay una situación que se produce y que creo que al menos da para darle una pensada, ¿no? ¿Por qué llega a ocurrir algo así? ¿Por qué me encargan un programa de televisión en el año 2013 que tiene un 5% de audiencia, que está en un momento crítico? ¿Y por qué cuando era el programa que convertimos en el más visto de la actualidad informativa, el de la televisión matinal en España, me quitan?
¿Y por qué esto ocurre cuando no tanto tiempo atrás me felicitaban por lo que hacía? ¿Por qué ocurre cuando es un programa que ha triplicado la audiencia? ¿Por qué ocurre cuando es un programa con el que la gente se siente tan identificada? Porque la gente participa directamente en un programa de televisión, porque es un programa en el que se da voz a los desahuciados, a los preferentistas, a los enfermos, a los recortados. ¿Por qué? ¿Qué llega a ocurrir? Porque además es un programa en el cual no hay ni una sola querella por mentir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué soy colocado poco menos que como una persona peligrosa y dejo de presentar ese programa, ¿no? Es una pregunta que, como digo, da para reflexionar, ¿no? Yo sigo siendo el mismo. Antes la vicerrectora trazaba una ligera trayectoria de lo que soy con 38 años. Efectivamente, no soy un chaval ya, pero tampoco es que sea yo un tío como para tener antecedentes penales ni nada de esto, ¿no? Empecé en la radio local, que es donde creo que se aprende en los medios locales, como ocurre pues probablemente aquí, a hacer de todo, porque hay que hacer de todo y cuando más se aprende. Tuve profesores de la talla de Iñaki Gabilondo, de Carlos Llamas, que en paz descanse, de Paco González, de gente así, y creo que lo que se me infundió en aquel momento y durante toda la vida. Con Iñaki hablaba pues hace 15 días de nuevo y compartíamos la inquietud por el periodismo. Se me infundió hacer las cosas con rigor, con dignidad, con honestidad y una cosa fundamental, hacer periodismo para la gente. Y ahí está la clave probablemente, ¿no? Cuando yo me vi con Iñaki poco tiempo antes de que me quitaran, Iñaki me dijo, llevas una diana en la frente. ¿Y por qué tenía que llevar yo una diana en la frente? Si hacía un programa que era un programa para la ciudadanía, no tenía ningún interés, no me había puesto ningún partido político, no tenía una presencia en el programa. Es curioso porque cuando yo empiezo a hacer ese programa me publican confidenciales diciendo que me había puesto Rubalcaba y cuando me quitan me dicen que soy de Podemos. Es curioso esto. Y es un programa en el que efectivamente había un colaborador que se llamaba Pablo Iglesias, pero por el que pasaron Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, Susana Díaz, Pedro Sánchez, cuando ni siquiera era conocido, Pedro Sánchez, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui, Esperanza Aguirre, Carlos Floriano, Rafael Hernando, sí, Miguel Ángel Revilla, que por supuesto hablo con él casi cada día. He llegado de hecho un poco tarde, como bien sabe el chofer, porque estaba hablando con Revilla, que me estaba contando ya casi el último detalle de la reunión que ha tenido hoy con el rey. Digo, Revilla, voy a llegar tarde, me están esperando. Y me ha dicho, adiós, y le he colgado. Le estaba contándome todo lo que ha pasado en esa conversación con el rey, en la cual se ha hablado de Cataluña, de la situación de España, de anchoas y de sobaos y de todo, vamos, se ha hablado. ¿Qué es lo que llega a ocurrir para que pasen estas cosas, no? Yo voy a planteárselo. Hay una cosa que está muy clara. A mí no me gusta la intromisión política en los medios de comunicación, pero ocurre. Y a mí me parece nefasto que en un año electoral el gobierno convoque un concurso para reordenar las televisiones. Es poco menos que una subasta en la cual se van a quitar y poner canales y se hace en un año electoral. Prácticamente va a coincidir la adjudicación de los canales con la convocatoria por parte de don Mariano Rajoy, cuando tenga bien convocar, pero se da por hecho que va a ser después del verano, igual que se da por hecho, porque se cumple el plazo, que después del verano se adjudicarán las televisiones. Y la gente no sé si se ha parado a pensar estas cosas, es decir, como yo considero, en España efectivamente hay una libertad de prensa, quiero pensar que sí la hay, pero es una libertad de prensa condicionada. Se condiciona con cosas así. Y ahora, por ejemplo, llevamos unas semanas, unos días hablando de la página web de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que me parece bien que se hable, ¿no? Y tiene puntos que son muy discutibles.
Pero ¿por qué se habla de esto y por qué se pone eso en el foco y no se habla de que el gobierno ha convocado un concurso para reordenar las televisiones en año electoral y que eso condiciona la información que van a dar esas empresas, esas televisiones, que lógicamente pueden tener miedo de lo que contar porque depende de ese concurso que les den o les quiten? Y con esa información que den esas televisiones, la gente va a ir a votar en las próximas elecciones generales. A que de esto no se habla tanto como de la página web de Carmena. No se habla, ¿verdad? Es curioso. Y el periodismo que hacía y que tengo pensado hacer, a pesar de que a algunos les duela, y que a mí también me está doliendo ahora mismo, porque efectivamente yo estoy aquí, hay un libro que he publicado que se llama La Hora de la Verdad, que es que prologa Iñaki Gabilondo, en el cual hay gente tan subversiva y tan mala para la sociedad, pues como pueda ser Antón Losada, como pueda ser José Carlos Díez, o Ignacio Escolar, o pueda ser Pedro J. Ramírez, o Alicia Gutiérrez, o Ernesto Ekaizer, o puedan ser políticos, aquí está la portada, o sea, hay prácticamente uno de cada. Pedro Sánchez del PSOE, Pablo Iglesias de Podemos, Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Casado del Partido Popular, Revilla y una monja incluso, para no tener sospechas, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Curiosamente, ese primer programa que presenté tuvo a estas personas en la mesa, es decir, cuando Pedro Sánchez era alguien que no era conocido, le invité a mi primer programa, y cuando un tal Pablo Iglesias era desconocido por todo el mundo, incluido por mí, porque lo vi por internet en un vídeo de YouTube y le fiché porque me pareció que tenía una pinta y una forma de hablar que eran peculiares, pues le fichamos y ahí estuvo, como estuvo Alberto Garzón o como estuvo Pablo Casado o Albert Rivera. En un primer programa, nadie evidentemente adivinaba, ni yo por supuesto, que Pablo iba a liar la que lió o que Pedro Sánchez iba a ser el líder del Partido Socialista. No lo esperaba, tampoco esperaba que Albert Rivera con Ciudadanos tuviera el apoyo que tiene ahora mismo en las encuestas o consiguiese lo que consiguió aquí en las elecciones andaluzas o lo que dicen que puede conseguir según los sondeos, ¿no? Hay una cosa que tengo muy clara, el periodismo que hago y que creo que hay que hacer tiene que estar al servicio de la gente. A pesar de lo que me han hecho, pocas cosas me han satisfecho más en la vida como lo que me ocurrió hace un par de semanas. Yo recibí un mensaje en el Facebook de Mario Cortés, que es el portavoz de la plataforma de afectados por la hepatitis C, y me decía algo así como: Jesús, sé que ya no estás en el programa, pero te escribo para darte las gracias porque fuiste el primero que nos entrevistó. A raíz de aquello nos entrevistaron más y nos estamos salvando, nos estamos curando. No querían darnos un medicamento con la financiación de la sanidad pública contra la hepatitis C, nosotros no nos lo podíamos pagar. A raíz de tu entrevista nos empezaron a entrevistar en más televisiones, la gente adquirió conciencia, se protestó y al final el gobierno, que decía que no pagaba ese medicamento, acabó pagando ese medicamento, y en 12 semanas, porque me pidió Mario que nos viéramos y que comiéramos para celebrarlo, y colgué unas fotos en mi Facebook que ahí están, en 12 semanas esa gente se está curando, un medicamento que no les querían dar. La gente de un gobierno que ha robado a manos llenas, en un partido político en el cual ha habido pagos en negro, se está investigando lo que ha ocurrido con la sede, con la contabilidad B, no había dinero para una gente que se estaba muriendo porque no les pagaban un medicamento contra la hepatitis C. ¿Por qué ocurría eso? Pues creo que el periodismo debe estar en esas cosas, ¿no? En denunciar que está pasando eso. Porque si tú no lo cuentas, la gente evidentemente no se entera. Y si tú estás día tras día hablando de la web de Carmena, pero no hablas de lo que está ocurriendo con las televisiones, la gente, si se entera poco. Y si a esa gente no le hubiéramos dado voz para decir que no les pagaban el medicamento contra la hepatitis C, pues esa gente probablemente se seguiría muriendo. Y como digo esto, digo lo de los desahucios, digo lo que ocurre con los recortes en la educación y otras tantas cosas, ¿no? Hay una cosa que ese día me hizo tomar conciencia. El mismo día que comí con la gente de la hepatitis C hace un par de semanas, me daba cuenta de, claro, yo había quedado con esa gente a comer
y volvía tan satisfecho, pero diré más, no es que sea importante esto para el periodismo, no, es importante que el periodismo haga esto porque es importante para la sociedad, es decir, para que las cosas funcionen. Esto me ocurrió a mí al mediodía, esta comida, bueno, pues por la noche, por lo que sea, tuve un proceso alérgico y se me pusieron los ojos casi como un besugo. Lo que fue porque estoy de reforma en casa, debe ser alguna pintura que me reaccionó mal, lo que fuera. Y yo que volvía de pasar el día con la gente de la hepatitis C y se habían hecho muchas fotos conmigo y vuelves, qué importante eres como periodista, que has hecho estas cosas y tal, me encontré con que tenía los ojos como besugos y llegué a un ambulatorio de urgencias de Madrid a las 12:30 de la madrugada. He de decir que no llegué al que iba siempre, porque al que iba siempre llegué y lo habían cerrado, para mi sorpresa, porque han cerrado centros de urgencias, y fui a otro y efectivamente los periodistas que salen en la tele también tenemos que ir a urgencias y también dependemos de que ese médico esté ahí, de que eso funcione. Y ahí me vi yo en unas urgencias pues con un montonazo de gente, con una señora que se llamaba la Juani, a la que había mordido el perro de otra que se llamaba la Paqui, y estaba con dos amigas más y decían si denunciaban la situación, pero otra decía no lo denuncies porque pobre Paqui, que no tiene la culpa de que el perro estaba suelto, igual ha tenido un mal día el perro, al final todo como muy de Berlanga, ¿no? Y ahí yo con los ojos así como besugos y diciendo, hombre, te conocemos de la tele y tal, pero la señora que la atendiera porque le había mordido el perro. Llevaba una mordedura de perro, tampoco es que se viera mucho, pero bueno, le había mordido el perro y ahí estaba la señora preocupada y viendo si la denunciaba o no denunciaba la otra y todo el tinglao. Y cuando yo entré, me atendió una médico y me dijo lo que tenía y tal, y me dijo, te van a tener que pinchar. Pero yo estaba en las urgencias y la gente pues te reconoce, tú estás con los ojos así, si hubiera sido por el día, pues yo me pongo las gafas de sol y pasas un poco inadvertido, pero era por la noche. Entonces la gente me pedía hacer fotos y yo decía, mira, es que no... Yo me hago la foto que quiera, pero es que así yo no puedo salir en las fotos, porque encima sabiendo lo que publican de mí últimamente, seguro que hay algún canalla de estos que tienen algún portal digital que publican de todo sobre mí menos bonito, que va a decir que poco menos que he ido ahí porque me drogo o alguna barbaridad. Entonces vamos a ser prudentes y mejor que no lo hacemos, ¿no? Pero yo era consciente de lo importante que era que funcionaran esas urgencias. Y yo que estaba en ese maremoto de gente que se quería hacer fotos y tal, entré en una sala en la cual sabía que me tenían que pinchar. Yo hacía muchísimo que no me pinchaba. Desde pequeño creo que no me pinchaban. Solo para sacar sangre, juraría, pero bueno. Entonces entré y nada más abrir la puerta había una enfermera con un jeringón así, o al menos yo lo vi, porque uno cuando se lo ve muy grande, un jeringón así de punta. Y me dijo, hombre, me dijo, bájate el pantalón y tal, y estabas con el culo al aire y tal, y me dijo, tú eres el de la tele, ¿no? Digo, sí, yo soy el de la tele, con el culo al aire y la jeringa así, digo, pero si no te gustaba no me hagas daño, por favor. Y se rió, ¿no? Entonces me di cuenta de lo importante que es para la sociedad que funcione la sanidad, no porque esa gente de la hepatitis C se cure, que ya es bastante importante salvar su vida, sino porque deben funcionar los sistemas sanitarios y debe haber una financiación pública de lo más fundamental, que es la sanidad pública y un fármaco que salve vidas. Eso debe ocurrir. Y ahí me quitan de un programa en el cual además mi empresa publica un comunicado en el cual hablan de que hay que informar y no formar, y hablan de mi parcialidad o imparcialidad. Yo el periodismo lo entiendo como una forma de culturizarse también y de estar al día. Es decir, yo sí entiendo que uno se forma de forma permanente. Yo cuando voy por la calle y hablo con un vecino y me cuenta cómo le ha ido la cosecha, me estoy formando, porque me está contando cómo ha funcionado, cómo ha ido la cosecha, y si el año ha sido bueno o ha sido malo. Y cuando yo leo un periódico, pongamos por caso El País, me estoy formando también, adquiero una formación, un conocimiento. Y cuando leo el Diario de Sevilla adquiero un conocimiento, y cuando leo El Sur un conocimiento. Y si leo el ABC o leo La Razón también adquiero un conocimiento, que podrá ser igual, distinto, mejor o peor, pero me estoy informando y me estoy formando porque estoy adquiriendo un conocimiento. Y cuando veo determinados programas de televisión, que todos sabemos que hay de todo tipo de programas de televisión, también me estoy formando, para bien y para mal. Y en cuanto a la parcialidad o imparcialidad, yo entiendo que entre un corrupto y un ciudadano decente hay que estar con el ciudadano decente. Y entre una ministra que habla de la emigración como movilidad exterior y el emigrante que se tiene que ir porque no tiene trabajo, siempre voy a estar con el emigrante. No le voy a llamar movilidad exterior porque es patético.
¿no? Y luego hay cosas que son debatibles y otras que son los que son. Es decir, hay un dato que es un hecho, que no es ni parcial ni imparcial. Hay más de 5 millones de parados, es una cifra, eso no tiene debate. O la prima de riesgo es X, o era X. Una vez una señora diputada del Partido Popular, economista, que me decía que la prima de riesgo que había dejado Zapatero era una. Y dije, mire, no mienta, eso no es así. La prima de riesgo era esta, no esa. Entonces, es decir, eso no es debatible. Se puede debatir luego qué hacer para corregir la prima de riesgo, se puede debatir qué se puede hacer para mejorar las cifras del paro, pero las cifras son las que son, eso no es debatible, eso no es imparcial o parcial, esos son datos. Entonces, ¿a quién quieren engañar? A mí, poco tiempo antes de que me quitaran del programa, me ocurrió lo siguiente. Yo llego por la mañana y veo que hay unas fotografías del ministro de Exteriores, el señor Margallo, que en mitad de una crisis diplomática en la cual había habido un tiroteo contra unos turistas españoles en Túnez, cuando eran horas en las cuales se estaba buscando a españoles que no aparecían, el señor ministro decidió irse a los toros. Sí, tal cual. O sea, el jefe de la diplomacia, que debería estar en el ministerio preguntando qué ocurre con los españoles, si aparecen o no, se fue a los toros a Valencia. Y había unas fotos en las cuales el señor ministro estaba sentado en los toros. Y dimos esa información. Y mientras estábamos dando esa información, yo no me enteré porque estaba haciendo el programa, pero se ve que había habido un revuelo, estaba habiendo un revuelo tremendo porque estaban llamando del gobierno para quejarse. Y cuando ya acabé el programa me llama una señora de el equipo del ministro, hablándome fatal, de muy malos modos. Era la de prensa, tratando de convencerme de que el señor Margallo no había ido a los toros, había ido a llevar a su hija a los toros. Esto es verdad, y esto, hay quien dice que esto es lo que me costó el puesto, o sea, nos podemos reír, pero todavía ayer me llamaban de un medio para decirme que habían tenido una información de que eso, y yo dije, mira, es que no quiero tampoco ahondar en la herida, pero esto que ocurrió, os lo estoy contando porque ocurrió. Y esta señora, a la cual le tengo que pagar yo encima con mis impuestos y vosotros también, me estaba tratando como si fuera gilipollas, porque yo tenía la foto del señor ministro sentado en la barrera de los toros, acompañado de 2 señores, uno a cada lado. Todavía la guardo aquí. Y me estaba intentando convencer de que el señor ministro había ido a los toros de Valencia a llevar a su hija y se había ido. Y me decía además, ¿no?, que su hija además, que es una hija mayor, pero es que ha ido a llevarla. Digo, pero ¿y qué pasa? ¿Que tú vas a llevar a tu hija a los toros y vas allí, entras, te sientas en la barrera? ¿Que se había quedado por si le daba por saltar al ruedo a la hija o...? Pues no solamente se produjo esa llamada, sino que evidentemente se produjeron más llamadas. Y no fueron a mí, claro. Esto ocurrió. Por eso digo que luego cuando se habla de objetividad o no objetividad, imparcialidad o no imparcialidad, estos son datos. Y las fotos son las que son. No las pueden evitar, no las pueden borrar. Un señor que debería estar ganándose el sueldo preguntando por los españoles, se fue a los toros. Y encima no solo no asumió el error, sino que además se puso a llamar a los medios de comunicación y ocurriría lo que ocurriera. Porque ya lo que ocurrió, eso sí que ya no lo puedo demostrar. Pero eso ocurrió. Y no solamente te quitan de un programa, sino que además se produce un revuelo en el que evidentemente lo mejor fue el apoyo de la gente. Yo estoy enormemente agradecido a la gente que, como vosotros, venís a una conferencia, a la gente que está comprando mi libro y viene a firmarlo y me dice cosas súper cariñosas, a la gente que hizo que fuera trending topic mundial, a la gente que hizo que se hablara de mí en la prensa extranjera, por desgracia. Pero al mismo tiempo hubo quien aprovechó y no solamente te quitan del programa, sino que intentan destruir tu vida. Porque publicaron que tenía expedientes disciplinarios,
publicaron que estaba callado por 1 millón de euros. Ni tengo expedientes disciplinarios, ni cobro en mi vida, he cobrado 1 millón de euros, ni sé si lo cobraré probablemente en mi vida. Y ya la última es porque hay otra cosa que efectivamente se ha puesto muy de moda. Cintora es de Podemos. Y había quien se dedicaba a... de la misma forma que anteriormente me publicaron que era de Rubalcaba o era del PSOE, ahora la moda era Cintora es de Podemos. Y entonces se puso muy de moda últimamente, Podemos va a colocar a Cintora en la televisión de Castilla-La Mancha. Yo que ni soy de Castilla-La Mancha, ni tengo ningún interés en estar en Castilla-La Mancha, con todos los respetos y todo el cariño, quiero decir, pero ¿y por qué Podemos? Si Podemos no gobierna en Castilla-La Mancha, si gobierna el PSOE. Cuando casualmente me había ido a presentar mi libro a Toledo, había comido con Bono, había comido con Emiliano García Paje, había comido con la gente de prensa del PSOE. Algo se había comentado de la tele, pero no con Podemos. ¿Por qué esta historia, no? ¿Y por qué decir Cintora es de Podemos? Y por el programa de Cintora han pasado todos y cada uno de los del PSOE, del PP los que han querido estar, de Izquierda Unida, Cayo Lara, Alberto Garzón, Tania Sánchez, Gaspar Llamazares, Maillo, sigo, de Ciudadanos, Albert Rivera, Javier Nart. Estalla lo de Monedero en ningún programa, y os reto a que lo miréis. Tuvo una entrevista tan dura a Monedero como la que tuvo en mi programa. En ninguno. Con Revilla y yo diciéndole que sacara la factura del dinero ese que había traído de América. Entre otras cosas. Pero no. Lo que se lleva es desacreditar y colocarte en una determinada etiqueta a alguien que no saben a quién voto, que igual ni siquiera voto. Pero se lleva eso porque lo que se lleva es desacreditar. Sobre todo si estás haciendo algo que incomoda o que es un tipo de periodismo que no está al servicio de nadie ni de nada. Es decir, yo no... Mi padre es un ganadero de Soria, nunca me han enchufado en ningún sitio. En la SER trabajé como un bestia 7 años de noche con Gabilondo. Entrábamos a las 12 de la noche y nos íbamos a las 9 de la mañana. Iñaki llegaba a las 4, 5 de la mañana. Otros 6-7 años de fin de semana. En clase sacaba muy buenas notas. Es decir, que todo eso me sirvió. O sea, que a mí nadie me ha colocado en ningún sitio. Y el periodismo que yo hacía, por supuesto que lo hacía mucho antes de que surgiera Podemos. El programa empieza en 2013, Podemos ni existe. Y dábamos voz a los desahuciados, a los recortados, incluso a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, que nadie les conocía, ¿no? Entonces, ¿por qué se intenta desacreditar? ¿Por qué se intenta hacer eso? Y hay anécdotas un montón. Si en un programa ha habido un debate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, fue en el mío, que además tiene de curiosidad que era una mañana en la cual estaba yo en la tele y de repente salta la noticia de que hay un rey que ha abdicado. Y yo echo a correr hacia la redacción y me encuentro en un plató sin maquillar, con una camisa normal, porque en la tele hay un chapa y pintura considerable, como bien estáis viendo aquí. Aunque mi madre y algunas más dicen que estoy más guapo al natural. Pero bueno. Y ahí empecé a hacer ese programa en el cual el rey había abdicado, yo solo, delante de una cámara. Claro, en la radio lo haces y no te ve nadie, puedes mirar papeles, tal, pero ahí no, pues tienes que estar mirando una cámara y a ver lo que cuentas. Recuerdo que me pusieron a Nacho Escolar por teléfono y empecé a hablar con él y tal, y aquel día que empezó aquello como una cosa absolutamente improvisada, acabó con Pablo Iglesias, que apareció por Bruselas, Pedro Sánchez, que apareció por la puerta, Alberto Garzón, que también apareció por la puerta. Y hay un momento televisivo que yo creo que ya es histórico, de un debate entre Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Alberto Garzón. Todo eso fue improvisado. Hay anécdotas muy variadas también. El día que coinciden en ese primer programa gente como Iglesias, como Pedro, como Albert, Iglesias vino como un contertulio más. Es decir, no era, nadie pensaba que se iba a hacer político. Nadie, jamás. Y luego había momentos interesantes, como cuando ya se hacen políticos. Recuerdo que al principio Pablo Iglesias pedía que viniera Albert Rivera para debatir. Y a Albert Rivera le costaba y tal, pero vino y debatieron. Pero luego cuando Iglesias se hizo, digamos, el gallito del corral, porque tenía más audiencia, más fuerza en las encuestas,
era Albert Rivera el que me pedía que le llevara a Pablo Iglesias a debatir con él, pero entonces el Coletas no quiso, nunca jamás quiso ir a debatir con él. Y estas cosas que son de políticos. Hay otra anécdota muy buena. El único debate que ha habido en la televisión de Esperanza Aguirre con Pablo Iglesias fue en mi programa. Y vino Esperanza Aguirre y para mi sorpresa estábamos en maquillaje, llegó allí, yo la saludé y tal y me dijo: ¿dónde está el de la coleta? Todavía no era conocido, pero la otra se venía ya súper estudiada y venía a buscar al otro. Estas cosas que ocurren entre bambalinas, que yo creo que son, en cierta forma, pueden ser torpezas políticas, porque yo pienso que Esperanza Aguirre le ha hecho la campaña a Carmena, igual que pienso que en aquel momento le hizo la campaña bastante a Pablo Aguirre, ¿no? Pero bueno. Y por ir terminando, sí diré que de la misma forma que vino esta gente, también vino un tipo como Francisco Granados, que venía de contertulio, justificaba los recortes en educación, en sanidad, a los jubilados, a los pensionistas, y de repente una mañana estamos en la tele y salta la noticia de que se lo han llevado a la cárcel, a Granados. Y unas semanas antes iba a empezar el programa y me dicen por el pinganillo que ha salido una noticia de que han pillado otras cuentas en Suiza de alguien del Partido Popular. Y digo, pues vamos a empezar el programa con esta noticia. Porque yo en guionistas gastaba poco porque yo hacía el programa de cráneo, no leía ningún guión. Y bueno, como estáis viendo aquí, estas cosas se aprenden en la radio y si trabajas con gente como Iñaki, se aprenden más. Pero decidí abrir con esa noticia de las cuentas en Suiza. Y entonces tenía ahí a Granados y a Tania Sánchez. Entonces nos da por decirle, Granados, tú no tendrás cuentas en Suiza. Pero yo qué sé, porque me dio, pues yo qué sé, pues igual que en su momento me dio por fichar a un tal Pablo de Coletas o que viniera un tal Pedro que le llamaban Pedro el Guapo. ¿De qué coño iba a pensar yo que luego van a ser los gallos del corral? Pues aquel día, por lo que sea, me dio por decirle, Granados, tú no tendrás cuentas en Suiza. Y entonces dice, sí, claro. ¿Cómo que sí, claro? ¿Tienes o no tienes? No tengo, claro. El sí, claro, le debió dejar tan descolocado que dijo, sí, claro. Diría, ¿de qué sabe este cabrón que tengo yo cuentas en Suiza? Porque las tenía. Yo, por supuesto, no tenía ni idea, pero como piensan de mí que soy tan cabrón, pues diría, este lo sabe. Soy infinitamente más ingenuo de lo que la gente piensa. Por eso me publican tantas cosas. Piensan que yo he montado Podemos y que yo qué sé. Ese tipo de cosas piensan. Cuando soy infinitamente más ingenuo de lo que creen. No. Pregunté eso y a las semanas, desde entonces lo tengo fuera de línea, Granados. Está el último día que se conectó, que lo tengo aquí en el WhatsApp, fue el día que lo metieron a la cárcel. Ya está. Has left. Le quitarían el móvil, claro. Pero este también venía al programa. Por no hablar de otros que entraban. Algún querido diputado, precisamente por Almería, creo que es, ¿no?, del Partido Popular, que entraba y directamente te amenazaba en directo, ¿no? Todo esto para terminar, y voy concluyendo, que pienso que en la vida, como en todo, hay gente buena, mala y regular, y pienso que hay gente del Partido Popular que es fabulosa, pienso que hay gente del Partido Socialista que es fabulosa, creo que hay gente de Podemos que es fabulosa, de Izquierda Unida que es fabulosa, creo que hay carpinteros fabulosos, creo que hay herreros fabulosos, ganaderos, albañiles, agricultores, jubilados fabulosos, y luego también hay gente que es todo lo contrario. O sea, en todos los sitios cuecen habas, eso lo tengo clarísimo. Lo que sí pido es que dejen trabajar a la gente. Eso es lo que pido, sobre todo si es gente acreditada, o sea, gente que no está ahí para destruirle la vida a nadie, sino todo lo contrario. Y creo en el periodismo que da voz a la gente, que permite que la gente participe en los programas, porque a eso también le tienen mucho miedo, que la gente participe en los programas, que la gente hable. Creo también que hay una politización en los medios de comunicación. Creo también que la crisis económica ha sido aprovechada para que esté todavía más politizado el medio de comunicación, porque no hay más que ver las líneas editoriales de determinados medios de comunicación, cómo han ido cambiando, porque los tienen cogidos por los mismísimos, porque económicamente están en un momento complicado. Y creo también, como también se ha dicho aquí en la introducción, que hay una precarización del trabajo en general, pero del periodismo en particular, que hace que la gente tenga miedo a perder su empleo. Gente que trabaja en el periodismo por
por una beca de 300 euros desarrollando un empleo de un trabajador fijo, no puede desempeñar el periodismo de forma digna, como decía el alcalde citando a ese portavoz del de FAPE. No se puede. Y la gente tiene miedo, evidentemente. Y luego creo en el periodismo que cuenta las cosas y que además tiene que estar para contarlas, pero con un único fin, el de mejorarlas. En este libro he tenido la gran suerte de encontrarme con la gente que he dicho, pero de reencontrarme, por así decirlo, y de que quede testimonio de una semblanza que hace Iñaki Gabilondo sobre mí. Y de Iñaki yo quiero recordar un par de anécdotas. Una, cómo le vi curar una grave enfermedad viniendo a trabajar y cómo pasaba los dolores que pasaba mientras estábamos preparando el programa a las 6:05 de la mañana por el pasillo y diciendo, ¿este señor qué hace aquí? Y ahí estaba. Y luego otra anécdota que ocurrió y que da, yo creo, testimonio de lo que somos los periodistas peligrosos y subversivos y que no estamos a la altura de las circunstancias. Ocurrió una mañana que recibimos una llamada y dijeron que había habido una explosión en la calle Tellez. Y yo cogí un teléfono móvil y me fui para abajo, para la calle, y vino una compañera de local y nos metimos en un taxi. Íbamos en el taxi, camino de la calle Tellez, que está muy cerca de la estación de Atocha, y cuando íbamos en el taxi nos volvieron a llamar otra vez la productora de Iñaki, Paloma Quintanilla, y nos dijo, Cintora, vete tranquilo que solamente hay un herido leve. Bueno, pues un herido leve. Y al poco tiempo sonó otra vez en el taxi el teléfono y dijo, oye, que ahora nos dicen que es en la explosión en el pozo del tío Raimundo. Pues, ¿qué hacemos? Y nos quedamos en el taxi, Miriam, la compañera de local, y yo, ¿qué hacemos? No tuvimos mucho tiempo de pensárnoslo porque venía la gente corriendo en riadas, como en las películas de terror. Esta es la glorieta de Carlos V, cerca de Atocha. Y yo dije, yo me bajo aquí, tú tira para Vallecas. Y me bajé y empecé a andar y la gente venía y yo iba en sentido contrario. Y casi me emociono todavía cuando recuerdo esto porque es lo más tremendo que me ha ocurrido en la vida, al menos haciendo periodismo. Y entonces me dio paso Iñaki y pues yo le conté lo que veía. Tampoco podía contar mucho más. Y recuerdo que empezamos a hablar de muy pocos muertos. Y recuerdo que yo luego avanzaba hacia la estación de Atocha y recuerdo cómo iba saliendo la gente llena de sangre, con la ropa destrozada, se caían a la salida y empezaban a llegar ambulancias. Y era el 11M, claro. Y empezamos a contar, pues ya te digo, los muertos casi de uno en uno al principio. Y luego acabó en lo que acabó, ¿no? Y ahí estuvimos dando voz a la gente. Ese periodismo de dar voz a la gente, recuerdo que Iñaki me daba paso y la gente contaba pues lo que estaba viviendo y lo que había ocurrido, y lo hice yo y lo hicieron otros muchos compañeros de la cadena SER que se desplazaron o que estaban llegando al trabajo y tal. Ese periodismo de estar con la gente es el que creo y es el que estoy convencido que hay que practicar, y contrastando las fuentes y contando lo que uno sabe que ha ocurrido, porque en aquel momento recuerdo que también vino Ángel Acebes y nos dijo que había sido ETA, y yo aquel día, porque trabajaba de noche, me fui a dormir a la hora de comer o por ahí pensando y estando seguro de que había sido ETA. Ya recibí una llamada de un amigo, bueno, entonces era un medio familiar de Canarias, cercano a la UGT y al PSOE y tal, que me dijo que ya se empezaba a hablar de que habían sido los islamistas, pero yo me fui a dormir. Y llegué por la noche y la cadena SER ya empezó a informar de la autoría islamista. Como bien sabéis, por aquella historia, que tampoco me voy a alargar, pero que básicamente se concentra en que había unas elecciones y antes de las elecciones el gobierno sabía de la autoría islamista, pero la negaba. Insistía en que había ETA y los islamistas, para llegar así a las urnas. Y yo tengo la suerte o la fortuna y el orgullo de haber trabajado en un medio que insistió en que no, en que había hasta detenidos islamistas. Y el gobierno, el Partido Popular, insistió en lo que insistió. Y la gente fue a votar.
y curiosamente perdieron esas elecciones. Todavía hoy hay gente que piensa que los periodistas que estuvimos ahí haciendo ese trabajo, y yo era un pequeño soldadito, mentimos, manipulamos, poco menos que quien habla incluso de que habíamos organizado, ¿no? O sea, las barbaridades se oyen por ahí. Hay todavía quien piensa que Rubalcaba estaba detrás de los atentados y este tipo de barbaridades. Pues estuvimos satisfechos de haber hecho ese periodismo, a pesar de que hubo quien nos puso en la diana. Todavía hoy me siento en la diana de determinadas personas por contar lo que creo que es la verdad. Y no solo lo creo, sino que además estoy convencido de que es la verdad. Y por eso lo cuento. Y por eso doy voz a la gente. Así termino. Gracias. Brillante intervención, brillante conferencia. Cuando uno está tan cerca, aparte de reírse con la anécdota del pinchazo en el culo o con la anécdota de la pregunta a Granado, también he sentido sentimiento y emotividad por tu parte hace tan solo 3 meses de esa salida tuya, y cuando estaba contando esa llamada se le notaba acongojado en la voz, y quiero transmitirlo porque estaba cerca y no sé si ha llegado a todo, pero cuando ya lo ha roto, que tiene sentimiento y emotividad cuando nos ha contado ya no la anécdota, sino el estar el día del 11M en Madrid cerca de Atocha. Bueno, comenzamos un turno de intervenciones y de preguntas, y yo tengo la mala costumbre de comenzar y de realizar la primera, y quería plantearle a Jesús Cintora si en la población, en nuestro país, en España, hubo tiempo para darnos cuenta que en el gobierno de Zapatero, a finales del primero y hasta el 2011, tuvimos la oportunidad de cambiar la televisión pública, la televisión española. Hay algunos que la recuerdan como el tiempo en el que se eliminó la publicidad únicamente, y hay otros que la recordamos en que se depositó la información principalmente en un consejo profesional, un consejo de informativos, que hizo que además los telediarios de la primera y de la televisión española pues tuviesen las mayores audiencias, y donde prácticamente no hubo ninguna crítica de parcialidad, al contrario, se le tachaba, entre comillas, de informativos independientes, de informativos imparciales. Y yo creo que no nos dio tiempo a saborear mucho esa experiencia, porque la hemos perdido de una forma clara y rotunda en el 2011, con bastantes denuncias por parte de los propios periodistas de televisión española, de los propios representantes sindicales, que prácticamente todas las semanas pues nos trasladan las imposiciones y las manipulaciones que existen. Y la pregunta es si la sociedad se enteró que tuvimos durante ese tiempo y que no hicimos nada, o que no hemos hecho nada en estos últimos casi 4 años por recuperar esa independencia que sí que vivimos, al menos durante un corto periodo de tiempo. No, se han hecho todo lo posible por romperlo, ¿no? Es decir, uno piensa que cuando alguien llega a un gobierno va a hacer lo posible por mejorar las cosas, pero en este caso no. Yo creo que es muy palpable que se ha hecho todo lo posible por empeorarlas. Efectivamente, el gobierno de Zapatero, pues hubo cosas que hizo mal, otras regular, pero lo de los medios de comunicación, entre otras cosas, se hizo bien, pienso yo. ¿Que se puede hacer mejor todavía? Pues probablemente se puede hacer mejor todavía, pero hubo una pluralidad a la hora de tener en cuenta la dirección de esos medios y el respeto a los profesionales, que yo creo que marca un camino de lo que se puede hacer con los medios públicos. Esta gente llegó, de entrada se carga las mayorías para elegir a los directivos, y a partir de ahí una serie de decisiones de directivos, y no solo de directivos, de gente al frente de los informativos y demás, que hacen que la radiotelevisión pública esté como está, con una caída de audiencias muy preocupante y con una falta de credibilidad tremenda. ¿Qué pienso yo? Lo que pienso es que
que sea el gobierno que sea, lo que no debiera ocurrir es que en función del gobierno que haya, cambien los directivos de Radio y Televisión Española, cambien las caras de los que presentan, porque eso también es verdad que ocurrió con el gobierno de Zapatero. En función de los gobiernos que hay, parece que tiene que haber unas caras u otras en los presentándolos. ¿Por qué no llegar a un consenso en el cual se llegue a un acuerdo en el cual eso no tenga que cambiar cada 4 años, que pueda ser cada 6, o si quieren cada 3? Es decir, que no sea en función del gobierno de turno quién dirige los medios y quién los presenta. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué tienes que ver si gobierna uno u otro? Ahora, como estás viendo, tú ves un debate por la noche y ves a 3 periodistas de una marcada línea de derechas y a uno de izquierdas. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una pluralidad en los medios públicos que pagamos todos, gobierne quien gobierne? ¿Tanto cuesta eso? No cuesta tanto. Faltaría con que hubiera voluntad. Y es cierto que en ese aspecto ha habido un retroceso muy claro. Se podía haber seguido en esa senda, pero no interesó. No quisieron. Pues bueno. Tengo 2 preguntas, una para Pepe Reyes. Sí. Pepe. Vale. Primero es, hoy se ha conocido que hace 14 o 15 días han sido secuestrados 3 periodistas españoles en Siria, 3 jóvenes, 3 militares, 3 periodistas estados que al no tener un periódico ni una agencia ni una televisión para trabajar, van allá a meterse en la mismísima Boca del Lobo para intentar buscar una noticia sin hacer. Es decir, significa cuando se produce la retirada de los periodistas, de los periódicos de las agencias de estos lugares donde están en serio y que evita el comprarle las noticias luego a estos periodistas no hacerse impulsando que vaya a una situación verdaderamente denunciada como esta, donde hay una conflicta lamentable. Y la segunda pregunta, muy distinta, se ha conocido que el Parlamento de Venezuela ha aprobado una queja, una protesta contra la llamada ley Mordaza española, y no solo el oficialismo chavista, sino que los grupos de la oposición venezolana que tantas vinculaciones tienen con el PP también han aprobado esta protesta. ¿Cómo podemos interpretar eso? A la primera pregunta te diré que efectivamente eso está ocurriendo. Yo tengo compañeros, tengo incluso alumnos a los que he dado clase en la universidad, gente con la que he trabajado, que han sido becarios en mi equipo, que efectivamente se están yendo a trabajar al extranjero por una cantidad irrisoria para ganarse la vida, porque quieren trabajar como periodistas, porque les gusta el periodismo internacional, porque son unos profesionales como la copa de un pino y ponen por encima la información y dar testimonio de lo que está viviendo esa gente en Siria, donde sea, y se van allí en unas condiciones lamentables. Eso efectivamente, eso está ocurriendo y va en la línea de lo que hablamos, de la precarización del periodismo. Luego efectivamente habría mucho también que hablar de, pues eso, de lo que está ocurriendo en determinados países, con determinados gobiernos y determinadas situaciones que de entrada debieran evitar que se produjeran los secuestros, ¿no? Pero las condiciones en las que se está trabajando son lamentables en muchos casos. En cuanto a la segunda, efectivamente la ley que se acaba de aprobar, la llamada ley Mordaza, que lo es, que casualmente se aprobó casualmente el mismo día que a mí me estaban diciendo que me quitaban del programa, casualmente, tiene multas suficientemente altas y es suficientemente ambigua como para que la gente tenga miedo a manifestarse. En un momento en el cual la gente ya se está manifestando poco, porque con lo que ha ocurrido en este país, de corrupción, de recortes, de desvergüenza, la gente aguanta carros y carretas y la gente prácticamente no se moviliza. Pero esa ley la hacen para que sea evidentemente una amenaza. Claramente es una espada de Damocles para que la gente no se manifieste.
Y además es una ley que es innecesaria ahora mismo. Hay un nivel de manifestaciones en la calle ahora que haga urgente aprobar una ley así, que aprueba el Partido Popular en minoría. O sea, no tienen su mayoría absoluta, perdón, en solitario. Tienen su mayoría absoluta, que la han ganado legítimamente las urnas. Pero ¿por qué hacer eso? En contra del resto de grupos. ¿Es urgente? ¿Es necesario? ¿A qué obedece? Pues creo que obedece a eso. Antonio Pérez. Se debe cada vez menos a eso es, se debe más a la cuenta de rendimiento económico de los medios y a una serie de presiones exteriores que se dan. La cuenta de resultados, pues, a mí me gustaría saber tu opinión sobre los procesos esos que se han instaurado de globalización y concentración que en mi opinión amenazan la pluralidad y que es un peligro porque puede desembocar en monopolios amparados en esa libertad de mercado. Me gustaría hablar un poco de eso y me gustaría también, si es conveniente, abordar un poco la cuestión de las redes sociales. Las redes sociales, que cualquier persona, me parece bien, ponen la información y trabajar. Yo creo que la información tiene que estar en manos del periodista, que es quien la recoge, la elabora y la distribuye. Sin embargo, asistimos a que en grupos se crean personas que se dedican a insultar, etcétera, a generar una información, ¿verdad? Que generan una información, pero una información que sabe que es absoluta calidad periodística porque para eso estando. A ver, seré muy conciso para dar pie a que pueda preguntar más gente. La primera pregunta, efectivamente yo creo en el periodismo para la gente, creo que los poderes político, económico tratan de que eso esté muy controlado. Pues el político intenta controlar quién está en cada medio, a veces se controla hasta cada contertulio y efectivamente les molesta, se ponen nerviosos si el ciudadano participa directamente y denuncia lo que piensa directamente en un programa. Y para un político, y no digo que eso todos sean iguales, hay políticos de todo tipo, pero los hay que piensan que es mucho mejor llevar a 3 o 4 periodistas de estos que hincan un poco el colmillo por la noche a un debatito ahí que hacemos y tal, que aparezca el preferentista diciendo que qué pasa con Blesa y con Rato, o que aparezca el desahuciado diciendo que le van a echar de casa, que qué ocurre, o al de la hepatitis C diciendo que los quieren dejar morir, ¿sabes? Eso jode, eso duele mucho, eso es peligroso para ellos. Por una parte eso, por otra parte te diré que en cuanto a las redes sociales pienso que es muy bueno que la gente participe. Lo que pasa es que sí es cierto que el papel del periodista, el papel del profesional, que tiene que contrastar las fuentes, que tiene una formación como periodista, que tiene que confirmar la noticia, es fundamental. O sea, no puede suplir la participación, no puede suplir la información que dé el periodista contrastada y confirmada. Yo creo que eso es fundamental. Y la tercera, perdona, se me ha ido el santo al cielo. Ah, sí. Efectivamente yo creo que cuantos más medios haya, mejor. Más pluralidad. La concentración, efectivamente, puede reducir la capacidad de que se produzca ese pluralismo. Cuantos más medios, creo que es mejor. Y medios que trabajen en condiciones apropiadas, evidentemente, y que sean viables, mejor. No vale cualquier cosa, pero si se puede, cuantos más, yo creo que mejor. Lo debí decir al principio, para que seamos más los que participemos, les pediría que hicieran una pregunta. Tengo 3 palabras pedidas, alguna palabra más que señale. Tiene la palabra usted. ¿Me dice su nombre, por favor? José Rojas. Usted. Sí, ya. Buenas noches.
Pues es posible porque tienen una mayoría absoluta que legítimamente han ganado, pero están equivocados, yo pienso, vamos. Creo que se hace porque se permite, es decir, la ley debería cambiarse para que no se produjera eso, que a pesar de que hubiera una mayoría absoluta, hubiera un consenso de las fuerzas políticas para elegir a quien controle y dirija algo que pagamos entre todos y que debe ser un servicio público. ¿Hay alguien aquí en la sala que no vea el telediario y no vea una manipulación? O determinadas tertulias que hay que cantan a la legua. La falta de pluralismo. ¿Por qué tenemos que permitir eso si lo pagamos nosotros? ¿Por qué hay contertulios que están condenados por mentir en la radio y televisión pública? ¿Por qué? Y yo apelo al pluralismo y apelo en toda televisión pública, ya sea nacional o autonómica. Pluralidad, siempre. Y al poder ser, mayor control de los profesionales, tanto periodistas como económicos, sin menoscabar la presencia de los políticos que son representantes del pueblo elegidos democráticamente. Pero se puede trabajar por el consenso y por una televisión pública más digna. Tiene la palabra ahora Paco del Valle. Hola Paco, buenas. A ver, he intentado explicarme en la conferencia. A mí me quitan del programa, efectivamente, y sacan un comunicado a la empresa en el cual está publicado, se puede acceder a él a través de internet, en el cual se habla de la objetividad y de la falta de imparcialidad. Ahí está el comunicado, y en esa línea fue más o menos la reunión que yo tuve, que no fue muy larga, en la cual me comunican la destitución. Y yo ya he dicho lo que pienso de la objetividad, de la imparcialidad, de la parcialidad, de formar o no formar, informar o no informar. He intentado dar mi punto de vista. Efectivamente, a mí no me quitan de ejercer el periodismo porque yo tengo 38 años, soy periodista y voy a intentar ejercer el periodismo como pueda. De hecho, tengo contrato con esa empresa que me quitó de ese programa. Tengo un contrato hasta marzo y la intención es cumplirlo. Estamos preparando un programa, dicen, para otoño. Vamos a ver. No sé si el alcalde se ríe porque puede coincidir casualmente con las elecciones y con las licencias estas, ¿no? Pero es lo que hay. Me río por no llorar. Te aseguro que aquí estoy y tengo que sonreír porque mi madre dice que es bueno que sonría, que además mi sonrisa dicen que gusta, ¿no? Pero te aseguro que no lo estoy pasando bien, ni lo he pasado bien. Pero bueno, uno se consuela pensando que hay más cosas más importantes, ¿no? La salud y ese tipo de historias, ¿no? Y que afortunadamente he trabajado desde muy jovencito, he ahorrado porque no tengo vicios vivo en un piso ahí en un barrio obrero en Ciudad Lineal, tengo un coche de segunda mano que me costó 18.000 euros en el año 2005, que ahora no me darían ni 1.000 euros por él. O sea, no, es decir, pobre no soy, pero porque entre otras cosas he llevado una vida muy austera y soy un privilegiado porque tengo dinero ahorrado y confío en mi capacidad de trabajo, porque otra cosa es tal, pero vago no soy. Y tengo ganas de trabajar y afortunadamente la gente me ha apoyado. Es decir, hay gente infinitamente peor que yo. Y decir esto en Andalucía, con la tasa de paro que hay, imagínate. ¿Sabes? Lo cual no quita para que sea una vergüenza lo que se ha hecho, sí. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? ¿Usted? ¿Su nombre, por favor? Mariluz. Hola, como mi madre. Sí, está aquí, mira el libro. Aquí el libro está dedicado. El libro dice a Mariluz, espera, ya verás. A mi madre Mariluz, que no eres tú, ¿eh? Fabuloso, he estado en Tarifa hoy y ayer. Y qué pena que me tengo que ir mañana. Mira, de tú. Pues retomando el título de la conferencia,
cuando alguien demuestra una independencia y una autonomía de criterio y dice la verdad con lo que cueste, pues al final lo va. Eso va a seguir pasando, lamentablemente. Yo creo que eso nos... Vamos, que habrá pasado toda la vida. Desde que lo pregunté, sigue pasando. Que el ciudadano con su voto puede, lógicamente, pues, hacer pesar esas conductas en cuanto, me refiero a los gobiernos que intervienen de una manera muy pesada en la independencia de la información en la zona, o sea, en lo que es el ámbito público, pues sí, lo puede hacer, pero repito, soy pesimista en ese sentido. Pero tampoco quiero ser derrotista. Yo querría preguntarle, ¿se podrá hablar en un futuro no muy lejano de verdadero y auténtico y eficaz periodismo? No lo sé, si lo dijera sería un osado. De verdad que a veces preguntan ¿qué van a ganar las elecciones? ¿Qué va a pasar? Digo, no tengo ni idea. Lo dijera, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que hay que trabajar porque eso ocurra y que tenemos que trabajar todos. A la hora de votar, a la hora de ser exigentes en el día a día, a la hora de plantearnos qué información queremos. No basta simplemente con depositar un voto y esperar 4 años a ver qué es lo que ocurre, porque precisamente se tiene miedo a eso, a la movilización, al poder del pueblo. Esto que se dice del pueblo unido jamás será vencido y tal, es verdad. El problema es que no estamos unidos y que la gente mira hacia otro lado. Y hay una cosa que has dicho que me parece muy importante que le hayas dicho, y es esto que efectivamente está instalado, de que la gente da por hecho que el que sea independiente, el que cuente las cosas tal y como ocurren y tal, se lo van a cargar. O sea, a mí hay tanta gente que me ha dicho: hijo mío, es que se veía venir, es que hablabas muy claro. Es una vergüenza que ocurra esto. Pero sí, yo asumo que también me he llevado mi parte de la historia de decir, claro, pues no sé. ¿Tú te crees que yo, a mí, alguna vez había comentado, ¿no? Pero yo, ¿tú te crees que yo no daba un paso atrás a veces y demás? Pero yo sabía, y así lo he hecho, sabía que iban a por mí. Era consciente. Sí, sabía que iban a por mí. Pero yo hice el periodismo que tenía que hacer. Corresponde a otros quizás haberme protegido, haberme defendido. Pero yo, de verdad, o sea, seguro que he cometido errores, seguro, porque yo no, que yo no meo colonia, ¿eh? Y me equivoco cada día. Pero llegar a que ocurriera lo que ha ocurrido... Pero, de verdad, lo mío es una cosa que es que queda en anécdota. Cuando hemos contado ahora, por ejemplo, lo de los secuestrados que se tienen que ir a ganarse la vida, que lo mío queda como en anécdota. Que las dos cosas tienen su plano distinto, ya lo sé. Pero a fin de cuentas va a lo que vamos, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que, vale, que gozamos de una democracia, y aquí no tanto tiempo atrás hubo una dictadura. Pero se puede avanzar y debemos avanzar y mejorar en libertades, en no precarizar todavía más la sociedad, que es lo que ha conseguido esta crisis económica, que haya gente que cobraba poco que cobre menos, que se tenga que ir a buscar la vida por ahí, encima lo llaman movilidad exterior. ¿Estos eran también de la movilidad exterior, los secuestrados? Como dice la señora Báñez, de la movilidad exterior también. Bueno, tenemos 2 últimas palabras, que son las que vamos a cerrar esta conferencia. ¿Tiene usted la palabra? Me dice su nombre, Mercedes Marzo, ¿no? Mira, hay colectivos de periodistas y hay asociaciones de prensa que están ahí, y yo, de decirlo, he echado en falta determinados apoyos en determinados momentos. Para otras cosas se han movilizado y tal, pero yo a veces he echado en falta, sí. O sea, asociaciones existen. Luego ya, pues a veces actúan bien, otras mal, otras regular. En fin, quiero ser diplomático con los compañeros, ¿sabes? A veces ocurre también, estos días me está dando por decir, porque como dicen que solo me meto con el PP, no, yo he dicho aquí pluralidad en todo, en Televisión Española, en Canal Sur y donde sea, contra la corrupción, contra toda, contra la Gürtel, contra los seres, contra el Dangarín, ¿vale? Y en esto pues igual, hay asociaciones
Buenas, malas y esto. Y pero puesto que hablas, los sindicatos, lo mismo. Estoy diciendo últimamente, ¿qué pasa con los líderes sindicales que tenemos? Nos han quedado ya un poquito obsoletos, no habría que dar una vueltecita al asunto, habría que renovarse o morir. ¿Qué se puede hacer? No se puede trabajar en ese sentido. Algo que es fundamental, como la lucha sindical, como los sindicatos que tenemos que nos tienen que defender, pues igual debería haber una renovación en las altas cúpulas. Pues a veces ocurre igual con las asociaciones, es decir, que no solamente lo hace mal el Partido Popular, que a veces también hay otros estamentos que lo hacen mal también, por supuesto que sí, y también en esas asociaciones se hace mal a veces. Yo también lo hago mal cada día. Sí, no, si hay asociaciones de periodistas, se puede montar otra más, se puede hacer, sí, pero sí, se puede hacer. Pero insisto, el apoyo ciudadano es, para mí, yo me quedo con eso, pero me gustaría que luego eso se mostrara de una forma que hicieran caso los que tienen el poder. Dejamos que cierre el turno de intervenciones Miguel Cózar. Hola, buenas. Sí. En la misma universidad de Oro. Este señor autor de los resultados de Oro, en el 2011, en los que 177 personas, que estudiará ciencia política a distancia desde su celda de entrenamiento. Se trata de la misma carrera que no podemos relacionar. A mí me cuesta muchísimo ¿Cómo? Vamos a intentar que nos argumente y nos realice la pregunta a Miguel y ahora lo vemos. La noticia es identificar a este señor político como el asesino. Ya. Ya. No, a ver, es evidente que hay quien juega al descrédito. Yo insisto, a mí pues me han publicado que tenía expedientes, me han publicado que tenía un silencio por 1 millón de euros, me han hecho mofas con mi apellido, con lo que evidentemente eso supone para mi familia, molesta y que no tiene la culpa. Y sí, se han visto publicadas cosas, pues insisto, aquí hemos hablado de, pues ahora tú hablas de la relación de qué quieren hacer de Pablo Iglesias con eso, antes hablábamos de la que en su momento se hizo de Rubalcaba, pero como ejemplo de estos, pues efectivamente el periodismo debiera ser más digno y debiéramos protegernos de este tipo de historias. Lo que pasa es que, quiero decir, no es delito el hecho de que tú publiques que alguien va a estudiar en tal universidad y ahí estudió el otro. Lo que es patético. Pero quiero decirte, también hay que ser un poco patético para hacer eso. Es decir, cualquiera que lea eso probablemente lo primero que va a pensar es eso, que es patético. A veces quien quiere con eso causar un daño se lo causa a sí mismo. Que evidentemente hay parcelas en las cuales se está trabajando para mentir sobre el rival político de una forma clamorosa, incluso con dinero público, pues sí, está ocurriendo. Eso habría que evitarlo. Bueno, pues sí, llega el momento de darle la despedida y agradecer a Jesús Cintoral que nos haya acompañado en esta conferencia de clausura. Creo que hemos disfrutado todos de su intervención y sobre todo de la libertad de expresión con la que ha permitido todo tipo de preguntas y con la que él también se ha expresado. Muchas gracias y están invitados a continuar con las actividades que desde la Delegación de Cultura se seguirán realizando para culminar esta 35ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, en compañía con la vicerrectora, con la extensión universitaria y por supuesto para sumarse a todas las actividades que a lo largo de todo el año se preparan desde la Delegación de Cultura. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias.